Vamos a empezar esta clase para todos ustedes con un poco de historia del shock. Como todos sabemos, el shock se habla de hace muchos años, de la época de Hipócrates, donde se hablaba de un síndrome postraumático. Posteriormente es el cirujano francés Lidran, este es el famoso cirujano que estudió mucho sobre los tumores, y precisamente él fue el que dijo de que para contener los tumores habría que erradicarlos, habría que sacarlos. Las operaciones masivas de tumores él los hacía, por eso fue famoso. Pero también fue famoso por el estudio que hizo de los pacientes operados que fueron atacados por balas, ¿no? Por eso aparece ahí la palabra shock. Pero es claro, en el año 1743 que cambia esta palabra y lo pone como shock, que todos conocemos ahora. Lata en el año 1795, él es el creador del cloruro de sodio, el inventor del cloruro, creador del cloruro de sodio, fue el primero que usó cloruro de sodio en pacientes con diarrea, con la época del cólera. Estudia los estados postraumáticos. Pero es en el año 1794 donde Hunter propone lo que todos tenemos que saber, ¿no? Que el tratamiento no podría ser eficaz si no se fundamentara en un conocimiento de las causas. Es por eso que nosotros vamos a la etiología de los pacientes o de las enfermedades de los pacientes para atender y manejar el tratamiento. Sobre todo es el creador de lo que todos proponemos, casi todos los médicos tenemos que practicar eso. Pero es Moses, aquel en el año 1867 que populariza el término. Morris, en el año 1867 hace un tratado, el Tratado Práctico sobre Shock. En ese tratado describe que en el año 2641 a.C., el rey Menes muere tras una picadura de avispa. Como todos podemos ver y deducir, es una muerte por un shock anafiláctico. Esto fue escrito en el año 1988 por Evans, frente a un caso de una intoxicación por maní, un shock anafiláctico por maní, que como todos nosotros sabemos es una causa de muerte por shock. A partir del año 1872 ya se ve el shock, ya se comienza a hablar de máquina, ¿no? Un desdoblamiento global de la máquina de la vida, efectivamente. Si nosotros analizamos lo que Grosse en el año 1872 describe, precisamente el shock que viene a ser un desdoblamiento global de la maquinaria de la vida. Maquinaria de la vida, si entendemos todo como si fuera formado por células, ¿no? Es la muerte de la célula, precisamente lo que vamos a ver en el transcurso de la exposición, lo que es shock. Entonces Warres, el que va más allá, es una muerte, es una pausa momentánea del acto de morir, efectivamente. Si nosotros le damos un tratamiento agresivo o temprano o prematuro al shock, vamos a ver que la pausa que iba a ser finalmente la muerte puede ser pausada, ¿cierto? Con el conocimiento de Warren en el año 1895. Posteriormente ya se hacen experimentos en el año 1893 sobre lo que es el colapso vasomotor, efectivamente. Para que haya shock siempre va a haber una deficiencia o una falla del colapso vasomotor. ¿Saben? Es Harrison que reconoce que el fracaso de la circulación y retorno venoso, insistiendo en los conceptos de lo que es hipoxemia y hipercapnia, concepto que hasta ahora manejamos todos. Posteriormente, Cannon y Cattell ya hablan de la deficiencia de ácido láctico. Acá, como todos vemos, y hay una descripción que tenemos que entender, que hay una deficiencia en la circulación y hay una producción en el ácido láctico, conceptos que se manejan hasta ahora. Posteriormente es Winter, en el año 1942, que hace una descripción de lo que todos nosotros vemos, ¿no?
Entonces, que había una alteración efectiva en como importancia básica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para que haya shock tiene que haber una deficiencia circulatoria, también traducida por una pobre entrega, a partir de ahora le vamos a llamar el DO2, entrega de sangre, entrega de oxígeno. Esa es en el año 1960, donde ya se habla de una deuda de oxígeno. Hay una deuda de oxígeno entre lo que se da a lo que se consume. Concepto importante. Hay deuda de oxígeno. Entonces, posteriormente ya se hace una revisión en el año 1968 ya a nivel molecular, lo que se maneja actualmente a nivel molecular. Pero es Wells en el año 1968 donde hace una descripción ya mucho más avanzada, ¿no? A la ectoscopía que se ve el paciente se ve pálido, se ve frío, se ve húmedo, hay colapso superficial, alteraciones de las alteraciones mentales, falta de excreción urinaria, etc. O sea, ya estamos hablando de una hipoperfusión. He ahí lo importante en este concepto del año 1978, donde ya hablamos que clínicamente nosotros podemos hacer una traducción de la hipoperfusión. ¿Cómo podemos caracterizar a un paciente que está hipoperfundido a nivel mental? El paciente está agitado, puede estar irritado o puede estar somnoliento. Alteración de la perfusión del sistema neurológico. Puede estar taquicárdico, puede estar anúrico, traducción de una hipoperfusión tisular. Amén del cómo está su piel, fría, sudorosa, pegajosa, etcétera, ¿no? Es una traducción exactamente lo que nosotros vemos en pacientes chocados en el año 1968. Pero Serra, en el año 1962, ya va más allá. Dicen que cuando hay esta discordancia entre lo entregado y lo consumido, el cuerpo cómo va a reaccionar de una respuesta desordenada. Es concepto importante que hasta ahora lo tenemos. Posteriormente en el año 1973, Schumacher... ¿Se escucha? Schumacher en el año 1973 ya habla de los factores fisiopatológicos que determinan la supervivencia del paciente en shock. Y como vemos, acá hemos hecho un análisis de todo lo que nos concierta el concepto de shock. O sea, ¿qué viene a ser el shock? Viene a ser una relación entre el consumo y la entrega de oxígeno, entre lo que lo vamos a llamar el VO2, entre el DO2. A eso se llama extracción de oxígeno. O sea, una célula está en shock cuando hay mayor extracción. ¿Y cuánto es la extracción normal? 25. Son 1000 de entrega con 250 aproximadamente consumo. Como ven, es un 25%. ¿Cómo entender esto? Que cuando va a haber más consumo de oxígeno, va a haber shock. Más de 25 o 30 va a haber shock. Entonces, definamos lo que es shock. Shock es un síndrome dinámico. Sí, es un síndrome dinámico. Luego vamos a ver en cuántas fases tiene el shock. ¿Que hay un fracaso circulatorio? Sí, hay un fracaso circulatorio. ¿Para qué? Para mantener una adecuada perfusión tisular. Pero ¿qué pasa si no se corrige este shock? Lógicamente, si no se corrige el shock, va a haber una muerte celular y esa célula no se va a recuperar. Ahora, para que haya shock, tiene que haber hipoperfusión, hipotensión e hipoperfusión, ¿correcto? Acá hay una cosa muy interesante que tenemos que aprender. ¿A qué se llama hipotensión? Entonces, hipotensión se entiende cuando la presión sistólica es menor de 90, o la presión media es menor de 65, o la presión que todos nosotros tenemos como basal
no baja más de 40. Con estas tres premisas, nosotros podemos decir que nuestro paciente está hipotenso. Ahora, un paciente hipotenso un paciente hipotenso de órganos sin hipotensión marcada se llama shock criptogénico. ¿Qué quiere decir esto? Mi paciente puede estar hipoperfundido con presión normal. ¿Está bien? Eso se llama shock criptogénico, shock escondido, que luego vamos a ver cómo lo manejamos esto. Entonces, hablar de shock es hablar de una falla circulatoria para mantener una perfusión tisular efectiva. Pero ¿dónde sucede esto? Esto sucede básicamente en la microcirculación, sí, la microcirculación, en el intersticio sí, en la célula sí. Son en estos tres niveles donde nosotros vamos a dirigir nuestra atención en el manejo de shock. Entonces, lo importante es saber identificar shock para revertirlo, porque si no lo revertimos, vamos a pasar a diferentes estadios. Entendemos como el estadio 1 a la fase conocida como pre-shock, como todos lo conocemos como shock compensado, ¿no? El paciente puede estar normotenso o la presión puede estar levemente disminuida, ¿no? Y entonces, cuando el paciente está con tendencia de hipotensión, nuestro cuerpo se pone en alerta, hay liberación de catecolaminas, liberación de adrenalina, angiotensina 2, etcétera, para tratar de compensar. Cuando estos estados de compensación son vencidos por el cuerpo, ya pasamos a un estadio 2. En el estadio 2 ya la presión disminuye y estamos en el shock establecido. Si esto no lo logramos revertir, pasamos al estadio 3, que es la falla multiorgánica, o llamado hecho refractario. ¿Está bien? Entonces la supervivencia va a depender mucho del reconocimiento y sobre todo del tratamiento rápido que tenemos que dar al shock. Entonces, en el estado de shock, falla el sector, como hemos visto esta diapositiva anterior, ¿qué importancia tiene revertir rápidamente el shock? En el shock se producen dos tipos de lesión, la lesión isquémica inicial y la lesión post-isquémica de repercusión. Estas lesiones van a estar manifestadas en medida que nosotros no demos una atención rápida. Lo que tratamos de hacer con el manejo intensivo del shock o el manejo rápido o el reconocimiento rápido es revertir precisamente estos tipos de lesiones, tanto la isquémica como la isquemia por reperfusión. La mortalidad del shock es alta, 80 al 90, estamos hablando del shock total. Va a depender muchas veces de qué tipo de shock es. Acá les he puesto el shock séptico, tiene una mortalidad más o menos de 40, otros hablan de 60, en nuestro Perú debe estar tranquilamente más de 80, el shock hipovolémico entre 30 y 40, el shock cardiogénico en 70% más o menos. Depende mucho esta estadística en qué tipo de país vivimos y dónde estamos. Hay centros de trauma, lógicamente tienen más producción, más concentración, más casuística de pacientes politraumatizados. Esto es importante entender la fisiopatología del shock, como en la clase de insuficiencia cardíaca o de cardiología, ustedes ya saben cómo está formado el volumen de eyección. Si recordamos, se basa en la precarga, en la contractividad y en la postcarga. El gasto cardíaco está basado en volumen de eyección por frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca con la resistencia periférica nos va a dar la presión, y el gasto cardíaco por el contenido de oxígeno nos da el aporte, ¿cierto? Entonces, ¿puede haber un paciente hipotenso con shock? Sí, porque la lesión puede estar en el contenido, el gasto puede estar normal. Si el gasto está normal, la resistencia está normal, la presión está normal. El problema sería en el contenido de oxígeno.
porque el contenido, por el gasto cardíaco, nos va a dar alteraciones en el aporte. Y el aporte precisamente es una de las causas, el DO2, en la formación de shock. Este es para nuevamente enfatizar que la relación entre VO2 al DO2, perdón, es 25%. Ahora una cosa importante. Si yo extraigo el oxígeno, extraigo 25, las células me van a contener, van a usar solamente el 25. De la sangre que me llega es el 100%, yo uso el 25. O sea, tengo el 75% que no uso. Pero ¿cómo yo valoro eso lo que no uso? Bajo dos parámetros. ¿Cómo yo lo calculo? Eso se calcula con la saturación central de oxígeno o saturación venosa mixta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 25, yo solamente extraigo 25, mi saturación venosa central mixta va a ser 75, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo extraigo más oxígeno? Mi saturación venosa central va a bajar. ¿Está bien? Entonces ya estamos haciendo un diagnóstico de shock. Bueno, la saturación venosa central baja. Ese es un elemento que nosotros siempre tenemos que tener presente para el manejo del shock. Acá nos dice de una manera más gráfica cómo se produce la extracción y cómo se calcula la saturación venosa central de oxígeno. ¿Está bien? ¿Y cómo lo calculamos? La saturación venosa central de oxígeno, los pacientes se les pone el catéter, como ustedes han visto, y sobre el catéter se le hace una extracción de oxígeno y se le manda para que le tomen una gasometría. Y ahí vamos a ver cuánto de saturación de oxígeno tiene. ¿Y cómo calculamos o cómo sacamos la saturación mixta de oxígeno? Antes, esta era la que se manejaba, se le pone un SOGAN, un catéter que va a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se extrae. La diferencia de un shock séptico es más o menos entre 6 a 8%. Arriba la saturación venosa central de oxígeno es un poco más elevada que la saturación venosa mixta. Pero los dos sirven para ver lo que las células no usan, ¿cierto? Ahora, ustedes tienen que saber de que una manera de medir cómo está mi sangre, si está bien oxigenada o mal oxigenada, va a depender mucho de mi saturación venosa central de oxígeno. ¿Está bien? Eso es muy importante entender. Ahora, esto sucede en la célula cuando hay disminución del oxígeno y disminución de la perfusión. ¿Está bien? Finalmente, conlleva una hipoxemia tisular, a todo lo que ustedes en bioquímica o en todos ustedes conocen, la activación del metabolismo anaeróbico, acidosis láctica, falla energética y finalmente, si no hay reversión de lo mismo, muerte celular. Esta es una diapositiva mucho más amplia, donde finalmente lo que se determina es una disfunción orgánica múltiple como nosotros hemos visto. Ahora ya tenemos el primer parámetro para hacer diagnóstico de shock, saturación venosa central de oxígeno o saturación mixta, primer parámetro. El segundo parámetro es que cuando ya no entra sangre a la célula tiene que vivir, tiene que producir energía. Y eso se hace por la producción de glucosa a lactato. Pero cuando hay oxígeno, esta glucosa pasa. El piruvato pasa a acetilcoenzima A y el ciclo Krebs nos da 38 ATP. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una hipoperfusión, falta de oxígeno, la glucosa se transforma en lactato. Y ese lactato va a salir a las células. O sea, vamos a tener una mayor producción de lactato en el torrente sanguíneo. Segundo, característica de shock, incremento del lactato. O sea, ya tenemos dos. Saturación venosa central de oxígeno baja e incremento del lactato. Segundo punto al diagnóstico. Ahora, esta es una explicación de shock, pero de shock séptico, que ustedes lo manejan, que lo conocen muy bien, de manera perfecta. Entonces, choquear
es golpear. ¿Quién golpea? El virus, la bacteria, a nivel de su capa. Puede ser un lipopolisacárido, activa las células inflamatorias, viriliza las plaquetas, los neutrófilos, los monocitos o los macrófagos. Esto conlleva a una activación plaquetaria, a una liberación del factor de liberación tisular, a una liberación de las famosas citoquinas, la tormenta de citoquinas que todos ustedes manejan y saben muy bien, o liberación del óxido nítrico o activación de complemento. Todos estos mediadores finalmente lo que conllevan es una disfunción endotelial. En esta disfunción endotelial, ¿qué sucede cuando mi endotelio está disfuncionante? Hay lesión del endotelio, el endotelio se lesiona, el líquido que está intravascular comienza a salir, shock vasodilatorio, puede haber formación de trombos, microangiopatía, hay agresión plaquetaria, vienen los neutrófilos, se pegan en el endotelio, conlleva una hipoxemia tisular, si esto por eso puede llevar a una apoptosis, etc. Todo eso conlleva una disfunción. Si es más de dos órganos, conlleva una disfunción multiorgánica. Hasta ahí ya tenemos claro lo que es diagnóstico de shock. Pero ¿qué sucede? Que nuestro paciente cuando va a emergencia no va diciendo yo tengo un shock séptico, yo tengo un shock hipovolémico. El paciente va angustiado, va diaforético, va con náuseas, vómitos, fiebre, etcétera, de acuerdo al tipo de shock. Lo que nosotros, la primera intención va a ser diagnosticar si el paciente tiene shock. ¿Cómo lo diagnostico a un paciente que tiene shock? Las características de hipotensión, taquicardia, oligúrico, alteración del estado mental, taquimia, piel fría, acidosis metabólica o hipercalemia. Todo esto va a depender en qué estadio llega el paciente. Si llega al estadio final, tendrá todas estas características, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que es identificar si el paciente está hipotenso, taquicárdico, etc. Cuando nosotros determinamos que el paciente está con shock, pero no sabemos qué tipo es, ¿no? Si está con shock arogénico, shock distributivo, shock destructivo, o shock anafiláctico. No sé qué paciente está, pero yo sí sé que está en shock. Es el concepto de lo que es shock indiferenciado. El manejo de estos pacientes con shock indiferenciado va a ser identificar primero que tiene shock y segundo tratarlo. Y después, cuando el paciente ya esté estable, nos preocupamos por el diagnóstico. Lógicamente que esto se hace mucho paralelo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo del diagnóstico involucrado? Ahora, mi segunda pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de fitopatológico involucrado? Mi paciente ya sé que está chocado, está con un shock diferenciado, ¿ahora qué hago? Busco los mecanismos fisiopatológicos de los que están involucrados. Y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico determinaré cuál es la etiología, más probable, lógicamente. Ya identifiqué ya tengo la explicación fisiopatológica, ya sé cuál es la etiología probable, diagnostiqué es un shock séptico, foco probable pulmonar, de repente, bacteriano o viral, etcétera. Y ahora, ¿qué medidas tomo? Le pongo líquido, le pongo antibióticos, lo cultivo, vamos a ver qué lo vamos a hacer en estos pacientes, pero por lo menos ya tengo que tomar medidas terapéuticas urgentes. Ese es para incidir dónde está mi lesión. Si está en la bomba, un shock arogénico. Si está en la volemia, un shock hipovolémico. Si está en el tono, es un shock distributivo. O si tiene un problema obstructivo, el problema es un shock obstructivo, lógicamente. Ahora, ¿cómo se clasifica el shock? El shock se clasifica en 4 tipos de shock. Tipo shock. Shock arogénico, shock hipovolémico, shock distributivo y shock obstructivo. Ya identifiqué que es un shock arogénico, pero acá hay una cosa interesante que todos nosotros tenemos que llevarnos a la cabeza, que el shock nunca va solo. O sea, un paciente puede tener un shock séptico y puede tener a la vez un shock hipovolémico o a la vez un shock arogénico, ¿cierto? Porque ustedes saben que en un paciente con estadio sepsis
Una parte de estadio 6 es depresión miocárdica, por liberación del factor de necrosis tumoral. Ya está identificado que el factor de necrosis tumoral produce depresión miocárdica. Y esta depresión miocárdica produce a la vez depresión, insuficiencia circulatoria y posteriormente va a llevar a un shock cardiogénico, ¿cierto? El shock séptico puede transformarse en shock cardiogénico o shock volémico o inclusive un shock obstructivo, o sea, puede tener los 4 tipos de shock. A mí un shock por disección de la aorta puede llevar a un infarto, shock cardiogénico, puede llevar a un derrame pericárdico, shock obstructivo, o cuando ese derrame pericárdico se rompe, un shock hipovolémico. Esto es lo interesante y lo que tenemos que ver es que siempre al paciente que tiene un shock tenemos que buscarle otro tipo de shock o cuál es el shock que lo está acompañando. Pasos a considerar el shock. Primero es hacer el diagnóstico y estratificar. Importante es esto, diagnosticarlo y sobre todo estratificarlo para atender una atención inicial, ¿cierto? Puede ser en emergencia o en sala de hospitalización. Luego vamos a definir si el paciente va a UCI o no UCI. Si el paciente tiene un shock, por decir un shock anafiláctico, el manejo tiene que ser inmediato. El paciente tengo que manejarlo con adrenalina, intramuscular, poniendo venoso, ponerle su vía, ponerle el tubo, etcétera, ¿no? Un manejo sí o sí en emergencia. O el paciente tiene un shock obstructivo por un neumotórax, lo que se tiene que hacer es un manejo agresivo del shock, ¿no? Poner su tubo, pasar, extraer el aire del pulmón, etcétera, manejarlo, ¿no? O si el paciente tiene un infarto con shock cardiogénico, lo que se tiene que hacer es estabilizar, mantener y llevarlo inmediatamente a sala para hacer su cateterismo y por ende hacer su angioplastía inmediata, ¿cierto? O si el paciente tiene un shock hemorrágico por un trauma abdominal cerrado, aparte de manejar la volemia, aparte de manejar la cantidad de sangre que le vamos a dar, es llevarlo a sala de operaciones para controlar el nivel de sangrado. O si el paciente tiene shock séptico, el manejo inicial lo podemos hacer en emergencia dentro de las 3 primeras horas, 6 primeras horas, y posteriormente puede pasar a cuidados intensivos. Importante es dónde lo manejamos el shock, el manejo inicial, y sobre todo dónde va a ir posteriormente. Puede ir a UCI o a sala de operaciones, como hemos visto durante esta charla. Otro punto importante, la medicina moderna tiende a ser no invasiva, ¿ya? O sea, eso de colocar catéter, colocar para monitoreo invasivo, etcétera, hay que sopesarlo, a ver cuál es, si es importante o no. Eso hay que considerarlo también, ¿eh? Y sobre todo la medida de soporte, pues, ¿no? Si el paciente está hipotenso hay que subir la presión, si le falta oxígeno hay que poner el tubo, ventilación mecánica, etcétera, como el caso que hemos visto hoy día. Otro punto importante es el cuadro clínico, cómo me viene el paciente. Cómo está la presión, ya hemos visto cuál es lo normal, cómo está la piel. La piel es importante en la valoración clínica. Ustedes saben que la piel es el órgano, ¿no? Es un órgano extenso y que muchas veces no se le ha prestado importancia. Pero fisiopatológicamente ustedes saben que la piel es el primer órgano sensor de la hipoperfusión. Mejor comparado mejor con el lactato inclusive, ¿ya? Entonces, ¿cómo está la piel? Si está piel fría o no está fría. Se dice que clínicamente ustedes cuando van a emergencia y examinan al paciente y le ven los miembros fríos, ese paciente está hipoperfundido hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Es un buen parámetro, excelente parámetro para la evaluación que nunca debemos olvidar, la evaluación de la piel. No solamente vemos como si está fría, si está cianótica o está sudorosa, sino también si tiene moretones o moteado que ustedes muchas veces hayan visto, ¿no? Hay escala de moteado. La escala de moteado nos da un nivel ya hasta inclusive de disfunción. Hablar de llenado capilar también es hablar de disfunción. Cuando el llenado capilar es mayor de 5, ya podemos estamos hablando de disfunción ya de órganos, solamente con la evaluación de la piel. Por eso es importante siempre ver la piel, ¿no? Si un paciente está con
con una hemorragia masiva, pues ese paciente estará pálido, diaforético, etcétera, ¿no? Sudoroso, piel sudorosa. Otro órgano que tenemos que evaluar casi siempre es el problema renal, ¿no? Evaluarlo si está orinando o no está orinando, el concepto de lo que es anuria o oliguria, menor de 0,5 centímetros por kilo por hora, es un signo precoz de pacientes, ¿no? Pacientes, hay que preguntarse cuánto orinaba, etcétera, siempre, o verle cuál es su volumen urinario, etcétera, ¿no? Como dije, también es el nivel de conciencia que tenemos que ver cómo está mi paciente. Indudablemente, pues una evaluación a nivel del sistema cardiovascular importante si el paciente está taquicárdico, bradicárdico o pulso paradójico, en la respiración, etcétera, ¿no? Que todos nosotros sabemos. O sea, nuevamente para enfatizar los signos clínicos de hipoperfusión tisular. Acá he puesto lactato, pero para que vean que es clínico, ¿cierto? Sería alteración de sensorio, de nado capilar y oliguria, ¿no? El lactato lo pongo para que tengan siempre presente que me mide también una hipoperfusión tisular. Entonces, miren, la presión arterial no es un signo cardinal con el diagnóstico. Eso ocurre siempre. Dentro del diagnóstico diferencial, importante los antecedentes patológicos, cómo está el paciente. En paciente séptico, importante si el paciente está hospitalizado dentro de 90 días, si ha usado antibióticos dentro de 90 días, qué factores tiene, si es diabético, si es hipertenso, si es anciano, mayor de 65, mayor la mortalidad, si es hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que yo pienso, si es un shock cardiogénico, shock séptico, etcétera, voy preguntando para ir armando nuestra historia, ¿no? O de repente no tenemos nada y nos quedamos con un shock crítico nomás, ¿no? Entonces, la segunda parte es valorar los parámetros hemodinámicos, cómo está la presión, cómo está la presión media. Se dice a través de los trabajos que la presión media es mejor para valorar el estadio de shock, ¿no? La frecuencia cardíaca, el sensorio, el flujo urinario, etc. Luego ya podríamos valorar los parámetros hemodinámicos que todos sabemos, ¿no? PVC, contorno de presión, presión sistólica, todo lo que nosotros sabemos en cuanto a monitoreo. Este es un cuadro que me permite diagnosticar qué tipo de paciente, qué tipo de shock tiene, ¿no? O tiene un shock hipovolémico, o tiene un shock cardiogénico, o tiene un shock obstructivo, o tiene un shock destructivo, ¿cierto? Un shock hipovolémico, si nosotros vemos el débito cardíaco, va a estar bajo. Como compensación, si el débito cardíaco está bajo, lo que tiene que aumentar es la resistencia para compensar esa bajada del débito cardíaco, ¿no? Igualmente sucede en shock cardiogénico, lo mismo en shock obstructivo. Pero fíjense qué pasa en un shock séptico. En un shock séptico va a depender mucho de qué estadio estamos. Si es en estadio temprano, el débito cardíaco puede estar disminuido, pero la resistencia también está disminuida. Y en un fase tardía, el shock distributivo séptico, el débito cardíaco puede estar aumentado con la resistencia incrementada, ¿cierto? Entonces eso nos sirve para evaluar el tipo de shock que tiene nuestro paciente, pues, manejando lo que es débito cardíaco con resistencia. Estos son los elementos que usamos para evaluar todo la entrega de oxígeno, ¿no? Cómo evalúo la carga, cómo evalúo la contractividad, cómo evalúo la poscarga. Básicamente eso evalúa la precarga, puede ser con un catéter venoso central, mido la PVC, o con una ecografía para medir la vena cava inferior. La contractividad, por lo mismo, veo una ecografía transpulmonar. La poscarga con un sistema de termodilución, o el débito cardíaco con catéter pulmonar,
o termovisión. Pero fíjate acá, ¿cómo evalúo yo la oxigenación tisular microscópica? Estamos hablando de microscopio, con videomicroscopía. ¿Que existe esto? Sí, existe esto, pero no está muy difundido, ¿no? Pues es muy caro. Entonces, la única manera de evaluar la disminución de la perfusión tisular es a este nivel, ¿cierto? Y a este nivel que tenemos, saturación venosa central de oxígeno, lactato, y más directamente al nivel de la videomicroscopía. Hay aparatitos que se usan en la lengua, ¿ya?, que miden la perfusión regional, que sirven para el manejo, ¿no? Otros midiendo la tonometría gástrica también. Estos son aparatos directos que me miden la perfusión a nivel de órganos. Ahora, ¿qué exámenes le pido a mi paciente? Indudablemente, pues, vamos a pedirle a nuestro paciente lo que nosotros pensamos en el tipo de shock, ¿no? Pero mayormente a casi todo le pedimos hemogramas, sus bioquímicos, sus pruebas hepáticas, sus amilasas, el AGA, los electrolitos, enzimas cardíacas, y ahora que estamos de moda, pues la ferritina, HL, PCR y procalcitonina, ¿no? Imágenes que pedimos, que vamos a pedir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Si tienen infarto, le podemos pedir una radiografía de tórax, ¿no?, para ver complicación, una radiografía de abdomen o una tomografía de abdomen. Si es un paciente politraumatizado, también le podemos pedir tomografía, etc. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, al tipo de shock le vamos a pedir. Es lo más importante en esto, ¿no? Causa de shock, tenemos diferentes causas de shock, que como todos nosotros ya sabemos. La causa de shock, ahora, consideraciones, prioridad 1, el shock se maneja en shock tipo 1, prioridad tipo 1, o sea, en shock trauma, ¿cierto? Pues ahí viene la palabra de shock trauma, porque se maneja el shock ahí. El manejo creo que ya todos tenemos que saber en este momento cómo es. Siempre el manejo va a ser dirigido por metas. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos metas, verbigrarse en un chosen, que les hablo de chosen porque es de los shocks más estudiados. La terapia dirigida por metas significa cuánto de presión media debo de llevar, mayor de 65. Cuánto de saturación venosa central tengo que llevar, mayor de 70. Que mi paciente orine, perfecto. Entonces, la PVC de cuánto, de 8 a 12. Esas son las metas que yo tengo que obtenerlos, ¿está bien? Por lo menos dentro de las primeras 6 horas. Y siempre va a ser seguir estas secuencias. La secuencia es evaluación, decisión, acción y reevaluación. Siempre evalúa al paciente que tiene. Ya tiene un shock, correcto. ¿Qué hago? ¿Qué decido ahora? ¿Basarla? ¿Lo manejo yo? Etcétera. ¿Qué acción pongo? ¿Qué hago? ¿Le pongo un tubo si es neumotórax? Está bien, ya le puse el tubo, ya decidí, ya reevalué, etcétera. Ahora, ¿qué hago? Reevalúo. ¿Cómo reevalúo? O clínicamente, si el paciente mejora, o a través de una radiografía. ¿Sí? Entonces, acuérdense, siempre en todo proceso de manejo de pacientes, evaluación, decisión, acción y reevaluación. ¿Cierto? ¿Cuál es la meta? Que mi paciente se estabilice. El soporte respiratorio va a depender mucho de cómo llega mi paciente, pues, ¿no? Con el caso clínico de ahora que le han presentado, lógicamente tiene que tener básicamente el soporte respiratorio, ¿no? Va a depender mucho si lo someto o no lo someto a ventilación mecánica, no, o manejo volumen, fluido, etcétera, ¿no? Pero sí le doy un soporte respiratorio. De acuerdo, si estás saturando menos de 95, le daré soporte ventilatorio. Igual soporte circulatorio, ¿no? Con 2 vías, de acuerdo a qué tipo de shock tengo. Ahora, sobre fluidos, el fluido general a la cabeza va a ser la solución salina. En la parte final de la exposición vamos a ver cómo vamos manejando
shock de acuerdo, es un manejo general. Bueno, solución de fluidos al 0.9% en la fase inicial de resultación, o puede ser coloides, no pasar más de 30 cc. Esto de 30 cc viene en pacientes con shock séptico, más que todo, ¿no? Otro punto importante es valoración de la PVC. ¿Cuánto tenemos que tener la PVC? Lo más importante es no pasarnos de 8 a 12. Eso es lo que tenemos que llegar. A esa meta tenemos que ir de 8 a 12 centímetros de mercurio. Si el paciente está en ventilación mecánica, nuestra PVC debe ser de 12 a 16. Acá vemos cómo le damos al paciente, cómo lo vamos retando, etcétera. Otra manera de evaluar paciente, que no lo hicimos en nuestro shock trauma, en el caso presentado, es el estudio de la ecografía. La ecografía es un pilar fundamental para el manejo de shock. Diría que es uno de los principales, porque nos va a evaluar la bomba, el tanque intravascular o las tuberías, ¿no? ¿Cómo está? Si el paciente tiene un shock cardiogénico, si tiene un shock hipovolémico, si tiene una lesión aneurismática, etcétera, ¿no? Entonces es un elemento de diagnóstico muy importante para el manejo del shock. Si el paciente no mejora con líquido, le daremos vasopresores, inotrópicos o vasopresores o inotrópicos, ¿cierto? Entonces, importante es el empleo del vasopresor. En shock séptico hay una corriente, la corriente moderna es empleo la fluidoterapia y de ahí le doy los vasopresores. Alguna corriente en contra dice, no, primero doy los vasopresores, después la fluidoterapia. En eso estamos, pero la última guía de sepsis en el año 2016, a partir de 2016, enfatiza la importancia de la fluidoterapia. Por no dar agresivamente la fluidoterapia, sino de manera pausada, como luego vamos a ver. Cuando agregamos dos inotropos, tenemos que retirar uno. Casi siempre se va a retirar el que hace más daño, ¿no? Y ya hidratamos al paciente, ya lo perfundimos, le hemos puesto su líquido, le hemos puesto su vasopresor para levantarle la presión. Ahora a mí me interesa ver cómo evalúo la perfusión. Entonces acá lo fundamental va a ser el nivel de conciencia. ¿Cómo está mi paciente? ¿Está consciente, inconsciente, etcétera? ¿Cómo está el llenado capilar? Si está mayor o menor a 2 segundos. ¿Cómo está mi piel? Si está húmeda, si sigue húmeda, si sigue fría, etcétera. Y finalmente, cómo está su diuresis, ¿cierto? Ahora, el manejo de cada shock va a depender mucho de qué tipo de shock tiene mi paciente, ¿cierto? Si hablo yo de un shock hipovolémico, el manejo de todo médico de emergencia es basado en la TLS. La TLS divide al paciente chocado, al paciente con hemorragia por un politraumatizado, en 4 tipos de hemorragia. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Los pacientes chocados son a partir del grado 3 o 4, que más o menos el 3 tiene más una pérdida de sangre de 30 y 40%. El grado 4 tiene 40% de sangrado, ¿está bien? De pérdida de sangre. Entonces, si pierde sangre mi paciente, entonces lo que yo tengo que es reponerle sangre. Pero acá lo básico, lo fundamental de un paciente con un choque hemorrágico es, 1, restablecer la perfusión tisular, lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo? Dándole sangre. Y 2, lo fundamental es corregir la causa. Si mi paciente tiene un trauma abdominal y tiene una ruptura hepática, yo por mucho que le restituya la perfusión tisular con toda la sangre que ha habido y por haber, no lo voy a corregir. Tengo que entrar a la sala de operaciones para lograr controlar la hemorragia a nivel hepática, ¿cierto?
Entonces, lo fundamental de un manejo hipovolémico es el manejo de la perfusión, restaurar la perfusión tisular, y dos, es corregir la causa. ¿Está bien? Entonces, si el paciente está con una hemorragia masiva, lo puede transfundir 6 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma, o 6 unidades o un pool de plaquetas. Esa es la relación. Porque se ha visto que cuando yo le transfundo cualquier de ellos, o sea, le transfundo más plaqueta glomerular comparada con las plaquetas, comparada con el plasma, el paciente hace coagulopatía. Acuérdense que a estos pacientes yo le pongo volumen. Si yo le pongo mucho volumen a estos pacientes, lo que hago es diluyo la sangre y el paciente tiene más probabilidad de sangrar. Acuérdense que los pacientes, cuando yo les doy mucho volumen, lo que hago es elevo la perfusión y el paciente puede comenzar a sangrar más, ¿no? El concepto de lo que es la hipotensión permisiva que ustedes tienen que saber, ¿no? Mantener una presión tal que a tal nivel que solamente perfunda muy bien la célula, no mantenerla muy elevada la presión, ¿no? Menor de 9 dicen algunos, menor de 60 dicen otros, ¿no? Otro factor que se usa es el factor 7, pero está todavía en debate, y sobre todo si tenemos que usar el ácido tranexámico. El ácido tranexámico usamos en los pacientes que tienen trauma más masivo durante las 3 primeras horas. Después de las 3 primeras horas ya no he demostrado. Otro concepto que quiero que sepan es cómo reanimamos a un paciente con control de daño, politraumatizado. Entonces, este es el concepto de lo que es reanimación de control de daño. Yo tengo que controlar el control de daño. A veces llegaba mi paciente, y mi paciente con politraumatizado, y nosotros le pasábamos de manera agresiva todo lo que querían, ¿no? De sangre, todo lo que querían de plaquetas, etc. No había una concordancia en esto. Entonces, importante es evitar la hipotermia, porque se ha visto que pacientes politraumatizados lo que hacen es hipotermia. Acuérdense, hacer hipotermia, acidosis y coagulopatía. Eso es lo que tenemos que evitar. Evitamos la hipotermia, ¿cómo? El paciente lo abrigamos o le pasamos soluciones de cloruro de sodio, pero calientes, ¿no? O otro es evitar que el paciente siga perdiendo sangre. ¿Y qué hacemos? Aplicamos todas las compresiones directas, ¿no? Muchas veces nosotros no le damos importancia al sangrado de la cabeza, porque la cabeza a veces sangra tanto que el paciente se puede chocar, ¿no? Imagínense, tanto. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser comprimir precisamente con compresión directa, comprimir de manera directa. Y la corriente que se usa ahora es no transfundir agresivamente la cantidad de volumen, o sea, no escribir 4 o 5 litros de cloruro de sodio, no, de manera restrictiva, 2 litros, de repente menos de 2 litros de cloruro de sodio, pero eso sí, siempre y cuando que el paciente va a entrar a sala, ¿no? Porque si nosotros le damos mucho líquido, vamos a ver que los trombos que estaba ahí tratando de formar para anticoagular se destruyen los niveles de coagulación, los factores de coagulación, y el paciente puede comenzar a sangrar. Aparte también que la infusión de soluciones como cloruro de sodio nos pueden llegar a una hipotermia. Acuérdense que la hipotermia hace más daño. Importante es este concepto que quiero que lo lleven. ¿Y qué exámenes pedimos? Pues el hemograma, el hematocrito, el lactato, déficit de base, perfil de coagulación y métodos viscoelastésicos. De todos, nosotros ya tenemos el concepto, ¿no? Un hematocrito no es importante, pero sí nos sirve para ver cómo está el paciente. El lactato ya sabemos cómo está perfundido, déficit de base también. Perfil de coagulación convencional. Y fíjense acá, los métodos visoelásticos. Dentro de ellos tenemos el tromboelastografía y el tromboelastatometría. ¿Qué es eso? Eso se acostumbra en centro de trauma. En centro de trauma se saca la sangre del paciente y se lleva a una máquina. Y en esa máquina nos dice dónde está la falla en la formación del coágulo. Está en la falla en la cantidad de plaquetas, está en la falla en la agregación de plaquetas, o está en la falla en el factor de coagulación. De acuerdo a eso, yo le puedo transfundir lo justo de lo justo. Medicina justa, medicina precisa, lo que nosotros queremos que ustedes aprendan.
la medicina precisa. A tal paciente corresponde tal cosa y nosotros tenemos que hacer lo justo de lo justo. No dar mucho. Concepto moderno de ahora, medicina justa. ¿Y qué entendemos por un shock cardiogénico? Un shock cardiogénico, pues, tiene su presión sistólica menor de 90, un índice cardíaco menor de 1.8 o de 2.2 si tiene soporte vasopresor, o tiene un aumento de la presión de llenado mayor de 18. A todos estos parámetros hemodinámicos le agregamos la clínica, ¿no? El paciente puede estar, como todos ustedes saben, con excitación yugular, puede estar con congestión pulmonar, puede estar pálido, diaforético, con dolor. Diagnóstico de shock cardiogénico. La primera causa de shock cardiogénico es infarto. ST elevado, cara anterior. ¿Ya? Acuérdense, primera causa de shock cardiogénico, infarto anterior. ¿Está bien? Pues no solamente el shock cardiogénico, su causa es infarto, también puede ser arritmia, puede ser disfunción ventricular, disfunción valvular, puede ser un shock cardiogénico por medicamentos, ¿no? Los bloqueadores, puede ser un shock cardiogénico por taquicardia, puede ser por bradicardia, etcétera, ¿no? Taquiarritmias. Entonces, de acuerdo al tipo de shock, nosotros vamos a manejar a mi paciente. Pero básicamente también acá la idea, si es un shock cardiogénico producido por un infarto, nuestra meta va a ser recuperar la masa miocárdica comprometida en su función, pero aún viable. ¿Está bien? Ese es lo fundamental, recuperar la masa miocárdica comprometida en su función, pero aún viable. ¿Cómo lo hacemos? A través de los trombolíticos y a través de la cirugía. ¿Está bien? ¿Cuándo da trombolíticos? Se da trombolítico cuando el paciente no tenemos el tiempo de transferencia a un centro de alta complejidad, va a demorar más de 9 horas. Ahí le damos trombolítico. Un shock cardiogénico estamos hablando. El tratamiento de elección, ¿cuál va a ser un shock cardiogénico? Va a ser la angioplastía. Si hacemos angioplastía comparada con la cirugía, que es la revascularización quirúrgica, ¿cuál es mejor? Los estudios nos dicen que la angioplastía sigue siendo mejor. ¿Está bien? Pero ¿cuándo operamos a un paciente? Siempre vamos a operar a un paciente siempre que tenga falla mecánica. Aquel paciente que tiene insuficiencia mitral aguda severa, o aquel paciente que tiene ruptura de ventrículo postinfarto, o aquel paciente que tiene una rotura de pared libre. El tratamiento ahí es quirúrgico. Ahora, ya le dimos trombolisis, al paciente ya lo hemos manejado, le hemos puesto su aspirina, todo lo que ustedes en la clase del doctor Felipe Reyes les ha dicho, le ponemos el tratamiento médico, le hemos dado su trombolisis, etcétera. Tenemos indicaciones de reperfusión, y si no tenemos éxito, lo que podemos hacer es dispositivos de asistencia ventricular o dispositivos de soporte cardiopulmonar percutáneo. Es el manejo ya mecánico de los pacientes con shock cardiogénico. Ahora, otro manejo muy particular, de repente es uno de los manejos que más estrés nos produce. En verdad, este es un tema que a veces a cualquiera nos puede pasar. ¿Por qué? Porque el shock anafiláctico puede ser producto de una inyección de un medicamento que nosotros prescribimos. Y tenemos el concepto de que preguntamos al paciente si el paciente es alérgico a la penicilina y la paciente dice, no soy alérgico a la penicilina. Usted le pone penicilina y hace reacción. Entonces eso de que el paciente no tenga antecedente alérgico tampoco nos esgrime a nosotros de que el paciente no va a ser shock anafiláctico. También lo puede ser. Lo puede ser. Así como hay shock anafiláctico por drogas, también hay shock anafiláctico por algunos alimentos, comidas, picadura de insectos, ¿no? Estamos hablando de shock anafiláctico, ¿eh? El manejo acá es un shock, el manejo fundamental es primordial, es la adrenalina, ¿no?
Adrenalina, el primer medicamento de elección en un shock anafiláctico, adrenalina. ¿Cómo lo ponemos? Intramuscular. La corriente antes era poner subcutáneo, pero es intramuscular. Si no, la podemos hacer 3 cada 15 minutos, no hay respuesta, inmediatamente podemos ponerlo endovenoso. Amén de este paciente que lo estamos intubando, estamos poniendo su adrenalina, estamos poniendo sus fluidos. Si no hay respuesta de esto, podemos agregar vasopresores. Paralelamente también ya le estamos poniendo su clorofenilamídica, antihistamínicos, lo estamos nebulizando, le estamos poniendo su corticoide. Repito, tratamiento de lesión, choque anafiláctico, adrenalina. Hay casos que son rebeldes al tratamiento. ¿Quiénes son esos? Rebeldes al tratamiento o proclives al tratamiento. ¿Ves? Los pacientes asmáticos, los pacientes que ingieren betabloqueadores o los pacientes que ingieren antidepresivos. Son difíciles de manejar estos pacientes. Inclusive el tratamiento con glucagón. Nunca lo hemos hecho, pero está reportado en la literatura, o empleo de insulina. Y para finalizar, quiero enfatizar la importancia que tiene estas definiciones para entender todo lo que sabemos hasta ahora y que lo manejamos bien, ¿ya? En sepsis hay 3 fases. La SEC 1, que le vamos a llamar a partir del año 1991, el SEC 2 en el 2004 o 2002, y el SEC 3, que es a partir del año 2008 hasta ahora más o menos. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver esto y qué importancia tiene? Tiene importancia, miren. Todos nosotros sabemos lo que es SIR, lo que es sepsis, 2 focos de 2 SIR más un foco sospecho o probado nos daría diagnóstico de sepsis. Bacteriemia, tenemos los conceptos que es bacteriemia, presencia de gérmenes en sangre, lo que es sepsis severa. Esta definición, lógicamente, es una definición que puede verse en diferentes patologías, por lo tanto no nos servía mucho, ¿no? No nos servía mucho en el concepto sepsis ni shock séptico, ¿está bien? Porque muchos pacientes solamente tienen una reacción inflamatoria, ¿no? Pero gracias a un paciente que tiene una pancreatitis severa puede tener baja de presión, todo como se considera acá. Algo estaba fallando. Como dije, acá, en el año 2004 ya tienen que encontrarle una explicación mucho más amplia de lo que es sepsis, ¿no? Y fueron a ver criterio de diagnóstico de sepsis. Encontraron 25 parámetros. Entre ellos tenemos los parámetros generales que ustedes lo manejan bien: fiebre, hipotermia, pulso, taquimia, alteración del estado mental, edema, hiperlactemia. Los variables inflamatorias, leucocitosis, leucopenia, hemograma, proteínas y procalcitonina. Acá agregan 2 cosas fundamentales. Acá agregan los marcadores de inflamación, los marcadores, ¿no? ¿Cómo haría yo una diferencia entre un paciente con sepsis producida por una bacteria que producida por un virus, ¿no? La procalcitonina y procalcitonina pueden estar elevadas en pacientes con shock séptico, a diferencia de un shock viral que no, ¿no? ¿Sí? Acá desde el 2004 entra ese concepto. Pero la parte más importante de este aporte del 2004 es que ya me hablan de una disfunción orgánica, ¿cierto? Hablan de una disfunción orgánica que todos ya sabemos, a nivel de dónde, del pulmón, del aparato urinario, del aparato renal, anormalidad de coagulación, etcétera, que todo, delirio. Estamos hablando ya de disfunción. También hablan de una disfunción en la perfusión del lactato y también ya hablan de la disminución del llenado capilar, cosas que nosotros vemos ahora, ¿no? ¿Cómo evalúo una perfusión tisular? El nivel de lactato y el nivel, cómo está mi llenado capilar, está aumentado, está disminuido, etcétera. Hablando de llenado capilar, para que sepan dónde es más sensible, es en la rodilla, en la patela, dice. La patela es más sensible que en el dedo que nos han hecho creer, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece el concepto de lo que es SOFA, no? Entonces,
cuando me llega mi paciente a emergencia, cuando llega mi paciente a emergencia, yo tengo que evaluar si mi paciente tiene o no tiene sepsis. Entonces, una manera de evaluar mi paciente es evaluar aplicando los scores. Puedo aplicar el SIR como puedo aplicar el SOFA. ¿Está bien? Con el SIR, ¿qué obtengo? Tengo la mayor cantidad de pacientes sensibles. Y con el SOFA que tengo, la mayor especificidad. ¿Para qué me sirve el SOFA? ¿Para qué me sirve el QSOFA? Para discernir qué pacientes probablemente que tengan sepsis van a fallecer. ¿Está bien? Entonces, este es el SOFA. Ya determiné que mi paciente tiene sospecha de infección. ¿Está bien? Porque el paciente tiene fiebre, leucocitosis, todo lo que hemos visto ahora. Tipifico que el paciente tenga infección. Sospecho que tenga sepsis. Y lo primero que te hago es aplicar el SOFA. Entonces aplico el SOFA. Acá en el SOFA hay 6 parámetros para evaluar, ¿cierto? Evalúo de arriba a abajo, evalúo cerebro, evalúo pulmón, evalúo corazón, evalúo abdomen, en el abdomen evalúo problema hepático, problema renal y finalmente evalúo plaquetas. Acuérdense, 6 parámetros o 6 mini scores o scores para evaluar el SOFA. La variabilidad de 2 puntos en un intervalo de 6 horas me está hablando ya de disfunción de órganos. Esto quiere decir, si un paciente llega y yo sospecho que tiene sepsis por lo que le hice SOFA o le hice SIR o le hago los dos, el segundo paso va a ser definir si tiene disfunción. Si yo logro que hay una variabilidad de 2, ese paciente ya está disfuncionando. ¿Está ahí? Es la importancia del SOFA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una sepsis? Una disfunción orgánica que pone en peligro la vida del paciente, causada por una respuesta regular. ¿Qué significa esto, no? Dice disfunción de órganos. ¿Está bien? Evalúo con el SOFA disfunción de órganos. Que pone en peligro la vida del paciente, está bien. Por una apuesta desregulada. ¿Qué es eso? Apuesta desregulada. De apuesta desregulada viene a ser, puede ser una hiperrepuesta, ¿cierto? O una hiporrepuesta. En una fase del shock, de la sepsis, puede haber una hiperrepuesta y el paciente puede tener una leucocitosis. ¿Está bien? O también puede ser al otro lado, hiporrepuesta, una leucopenia. O puede tener una hiporrepuesta, puede estar hipertérmico. O puede haber una hiporrepuesta, hipotérmico. ¿Estamos? O sea, es una respuesta ni más ni menos, desregulada, no está dentro de los parámetros normales. ¿Producido por qué? Por una disfunción de órganos. La disfunción de órganos es producto de una respuesta desregulada. ¿Y qué llamamos una disfunción orgánica? Cuando tiene más falla de dos más. ¿Y qué es shock séptico? Shock séptico viene a ser una anormalidad tanto circulatoria como celular y metabólica asociada a una mayor mortalidad que requiere vasopresores para mantener una presión media de 65 y que el lactato tenga más de 2. Es el concepto de shock séptico actualmente. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo manejamos un shock séptico? Damos fluidos. Hay una historia de miles de revisiones. ¿Cuál es el fluido ideal? Unos a favor de cloruro de sodio, a favor de las soluciones balanceadas, verbigracia, lactato de Ringer. ¿Cuál es el mejor? Se dice que si se va a usar más de 2 litros, si se va a usar menos de 2 litros, cloruro de sodio. Ahí dice cloruro de sodio. ¿Por qué no cloruro de sodio mucho? Porque el cloruro de sodio, como ustedes saben, puede dar una acidosis hiperclorémica, tiene más cloro que la sangre, o sea, da una acidosis hiperclorémica. ¿Y por qué no mucho lactato Ringer? Porque el lactato Ringer da una alcalosis metabólica. ¿Está bien? Entonces, o una hiponatremia puede dar también. O puede dar una depresión por el citrato a nivel cardíaco también. O sea, a favor están el cloruro de sodio. Pero también se puede usar el
el lactato Rinker. La albúmina, en los trabajos hechos, el primer trabajo de cristal, un trabajo que se hizo cristal, creo que es, donde se compara la albúmina con el cloruro de sodio y se demuestra que el cloruro de sodio es mejor, no da menos días en UCI, menos tiempo de coagulación, menos tiempo de ventilación mecánica, menos falla renal, etcétera. Después los de albúmina hicieron un trabajo, el trabajo es 6, donde se mostró que esta diferencia no era muy significativa. Pero por cuestiones de costo y accesibilidad, hasta ahora el fluido de elección es el cloruro de sodio. ¿Ya? Pueden usar cloruro de sodio, pueden usar lactato Rinker. Y ya lo último, cuando hay mucha cantidad de líquidos, se puede usar la albúmina. El problema de fluidos es que damos de ataque, la dosis total que damos son 30 cc por kilo de peso en 3 horas. ¿Está bien? ¿Cómo comenzamos? Comenzamos dando 500, ¿ya? 500, un bolo de 500 y vamos viendo su respuesta. ¿Cómo le podemos dar la respuesta? Bajo 2 sistemas. El sistema de la ecografía, podemos dar ecografía midiendo el diámetro de la vena cava, o podemos dar, vamos a ver qué paciente responde o no responde. Se hace una maniobra, la maniobra de piernas levantadas. Cuando mi paciente tiene su maniobra de piernas levantadas, se supone que cuando yo levanto mis piernas mayores de 30 grados, hay un retorno venoso de más o menos unos cálculos de 300 centímetros de sangre. Si ustedes ven la transparencia de cuando yo hago una PVC, le hago un reto, casi siempre le pongo entre 100 a algunos pacientes o le puedo poner 300. O sea, casi lo mismo. Cuando yo levanto los pies a mi paciente, le estoy haciendo un reto de más o menos 300. Si yo tengo una buena respuesta, ¿qué se entiende por una buena respuesta? Cuando hay una respuesta de cloruro, respuesta del volumen sistólico mayor, mi gasto cardíaco aumenta en 10%, significa que ese paciente va a responder a volumen. O sea, ese paciente yo le puedo seguir dando volumen, hasta completar los 3 litros dentro de las primeras horas. En las 3 primeras horas de manejo sexis le doy líquido, le saco su AGA, para ver lactato, lo cultivo y le doy básicamente antibióticos, que es parte fundamental de estos pacientes. Después de las 3 horas ya puedo usar puedo usar la noradrenalina. Dentro de los vasopresores puedo usar la noradrenalina. Cuando yo ya le di volumen, le he dado noradrenalina, no me responde el paciente, le puedo dar dobutamina o le puedo dar corticoide, ¿no? Si no me responde, puedo dar corticoide por la insuficiencia de vasopresina que hay en algunos pacientes en shock, ¿no? Esto de antibióticos también quiero comentarlo, que el antibiótico en un paciente con shock séptico siempre tengo que darlo entre la primera hora. Lo que pasa es que la guía de manejo de Estados Unidos, la IDCESA, la Sociedad de Control de Infecciones de Estados Unidos, no está de acuerdo que el antibiótico se debe dar entre la primera hora. ¿Está bien? Pero en la guía de manejo se dice que el antibiótico se debe dar a la primera hora. Se da el antibiótico en la primera antes de hacer los cultivos. ¿Cuántos cultivos? 2 cultivos se deben de hacer. 2 cultivos se deben hacer. Si yo no puedo hacer cultivos, entre la relación entre dar antibiótico, ¿hasta cuándo puedo esperar para que me hagan cultivos? Hasta 45 minutos, si no ya tengo que darle un antibiótico. El antibiótico ideal es un capítulo aparte, qué antibiótico le doy, cuántos antibióticos le doy 1 de amplio espectro. No me dice la guía qué antibiótico le doy, pero por lo menos la inferencia es de acuerdo al foco, le puedo dar el antibiótico, dónde está el foco. Acuérdense que el foco más frecuente de shock séptico es foco pulmonar. Y va a depender mucho de si el paciente estuvo hospitalizado, de la flora que hay en el hospital, del tipo de paciente que tiene, el tipo de enfermedad que tiene, etcétera, ¿no? Otro punto importante del manejo de shock es el manejo del foco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para decir que he controlado el foco? 6 horas. En 6 horas yo tengo que focalizar al paciente, tengo que tomarle tos, tengo acceso, hay que drenarlo, si tiene un
un problema de vesícula, tengo que operar, etc. Tengo un periodo de 6 horas, más de 6 horas para trabajar. Y para terminar, esta parte que me parece muy importante es lo que es un shock refractario. Un shock refractario se supone que yo ya le puse volumen, que ya le usé vasopresores. Si no hay respuesta a un vasopresor, ya le agregué el otro vasopresor, ya le puse corticoide, ya le agregué dobutamina, etc. Entonces, ¿cuándo entender cuándo es un shock vasodilatorio no respuesta o refractario? Cuando yo uso dosis alta de vasopresores, mayor de 0.5 de noradrenalina. Con esto quiero terminar con ustedes. No sé si Julio, ¿estamos todavía? Julio. Sí, Juan, sí, te escucho, estamos. Y complicaciones, estamos terminando ya. En cuanto a las complicaciones, en shock hay varias complicaciones, pero una de las principales es una disfunción multiorgánica, como todos sabemos, o hay una falla renal, o puede producir eventos isquémicos, o una coagulopatía de consumo, ¿no? Entonces, o puede debutar con un edema pulmonar o un distal respiratorio, ¿no? Que tiene transferencia, con esto quiero, todo paciente de shock debe ser manejado a un nivel de alta complejidad. Con esto quiero agradecerles